situación que obviamente, mire hermano, cuando uno está enfermo lo que quiere es que lo consuelen, no que le digan que anda mal. Y eso le decían los amigos de Job. Eso te pasó, eso le pasó a tus hijos porque andaban en pecado. Al final viene Dios, le restituye en muchos aspectos, le da el doble de lo que tenía, y lo fundamental es que cuando llegan los hermanos, las hermanas, mire, no llegaron antes, sino mire, todos los que le conocieron antes llegaron y comieron pan con él. Entonces fíjense que cuando habla de lo que dice comieron pan con él, habla de la comunión que en algún momento nosotros necesitamos tener. Pero entonces, hermano, mire, cada vez que usted come pan hay una motivación. Por ejemplo, ¿usted por qué come pan? ¿Ah? Solo porque le da hambre, dice el hermano. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos panes se come usted? ¿Cuántos panes se come usted? Entonces fíjese que hay una cosa, de que cuando nosotros estamos por aquí viendo, y obviamente hay que comer, pero le repito, hay una motivación para comer. El punto básico está en esto, porque mire, cuando nosotros empezamos a ver, nos damos cuenta en la Biblia de una serie de panes que le dan a la gente. Y eso, hermano, en algún momento es necesario que nosotros lo tomemos y lo evaluemos, porque eso trae alguna repercusión a nuestra vida. Y déjenme que le explique entonces, porque mire, ya como vamos viendo esa situación, dice, por ejemplo, que viene Abraham, se levantó de mañana y le dio pan y agua a Agar. Y entonces, mire hermano, ese se llama el pan de la definición. Ahora, ¿por qué razón? Mire, usted necesita esto, porque mire, ¿qué había pasado en ese sentido? Usted se recuerda que vino Abraham en algún momento por causa del hambre, descendió a Egipto. No solo descendió, sino que le habían quitado a la esposa. Y no solo le pasó eso, sino que además pasó algo más. El hecho de que viene él y llevaba, después viene, dentro de las cosas que adquirió en Egipto, que fue a Agar. Ahora, Agar era una esclava egipcia. Al final, ¿qué pasó? Viene Abraham, como su esposa le habló, tuvo un hijo con Agar. Pero entonces fíjese, hermano, que ¿qué hizo él? En algún momento pasó esto, porque le repito, mire, viene cuando estaba allí, la esposa le dijo un día, echa a esta sierva, echa a la esclava, dice en otras versiones. Y el verso 11 dice, el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Ahora ve una cuestión, cuando usted revisa la carta a los Gálatas, la Biblia dice que él tuvo dos hijos. Uno, el hijo de la carne, la obra de la carne, su propio deseo, sus propios anhelos, lo que él creyó que era lo adecuado. Y estaba el otro, el hijo de la promesa. El hijo de Agar. Y Ismael era el hijo de la carne. Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, mire, hay un punto, porque ahora cuando usted empieza a revisar, le repito, viene él y llegó. Y cuando su esposa le dijo, échala, no estaba muy de acuerdo, hasta que Dios le dijo, no te parezca mal lo referente al muchacho ni lo referente a tu sierva. ¿Por qué? Porque, mire, en primer lugar le tenía que dar libertad. Pero le repito, segundo, él tenía que aprender a soltar. Que le repito que era, hablemos la obra de la carne. Y cuando viene la Biblia y habla las obras de la carne, está hablando lo que usted en su deseo quiere hacer. Hermano, lo que usted y yo no queremos soltar. Mire, hay cosas que la gente que sabe que está haciendo mal. ¿Y qué hace? Continúa haciéndolo. Mire, ese es un problema que todos podemos tener. Alguien dice, no, hombre, estoy viendo mucha tele, voy a dejar de ver tele, voy a dejar de ver tele. Ese puede ser ya una obra de la carne que él sabe que le dedica demasiado tiempo a eso y por eso no va a ir a trabajar. A ese sí tiene problemas. Es que mira, hermano, le conté porque hace tiempo me contaba un hermano por ahí. Me decía que no en Guatemala, en el norte del continente, había un muchacho. Y dice que él lo que le agradaba era jugar, ¿cómo se llama? Algún juego ahí en internet. Es decir, de combatir. Usted sabe que hay juegos así. Si usted no sabe, mire a dónde va su hijo y se va a dar cuenta, un café internet. Ahí pueden jugar los muchachos, o en línea si tiene el internet en casa.
combaten contra alguien en otro lugar. Y el muchacho era bueno y se mantenía solo jugando en la computadora. Pero era tanto que lo había atrapado eso, que dice que él era hora de comer. Mijo, ya está la comida. ¿Qué hay? No me gusta, seguía jugando. Mijo, te compramos lo que a ti te gusta. ¿Qué le gusta a su hijo? Hermana, ¿qué tendría que comprar usted? ¿Qué le gusta a su hijo? Hermana, no me asusten, hermana, no conocen a sus hijos. ¿Qué le compraría usted a su hijo consentido, pues? A ese sí. Al consentido, ¿qué le compraría de comer? O porque no hay consentidos aquí. Tal vez por eso nadie responde, ¿verdad? Pero mire, entonces, ¿qué? Hablemos KFC. El pollo ese. Mijo, te traje del KFC. Ese le gusta al patojo. ¿Qué hay? Eso. Pero venite a sentar a la mesa. Tráigamelo aquí. No, entonces no comía. Mire, dice que llegó el punto, él me contaba que por estar jugando en la computadora tenía necesidad de ir al sanitario. Del 1, del 2, prefería hacerse en el pantalón, pero no soltar la computadora. Él estaba endemoniado. En serio, ya estaba atrapado. Por eso digo, ahora él sabía que estaba haciendo mal. Pero mire, no lo podía soltar. Y esto es lo que le pasó a Abraham, porque cuando viene dice, el asunto angustió a Abraham, pero es que eso es por lo que yo trabajé. Sí, pero eso no es tuyo. Hermano, mire, una de las cosas más difíciles que hay es cuando Dios le pide a usted, no como le pasó después con su hijo, ya cuando había aprendido a entregarle las cosas, sino cuando le hacen la petición como esta, donde viene usted y dice, pero si esto cómo me ha costado. Mire, piense usted, algo que le ha costado hacer. Empezó a trabajar, hizo ahorro, compró algo. Pero Dios dice, eso no está bien, tienes que liberarte de eso. Pero Señor, ¿cómo me costó conseguirlo? Entonces uno empieza a agarrar algo en base al esfuerzo que tuvimos que hacer para obtener algo como lo que usted tiene. Entonces, eso es lo que angustió a este hombre, porque hermano, le repito, soltar algo que no nos gusta, más bien, pero que sabemos que no es gracias a Dios, cuesta. ¿Qué podría ser eso? Le repito, un entretenimiento. Le repito, podría ser una pareja, un muchacho ahí, una jovencita que tiene de pareja uno que ese no es, que no es mundano, ese es puro hijo del diablo. Ese hasta con certificado. A la hermano, y póngase usted a pensar, una jovencita ahí de que se le enamoró un marero. Ahora, ella sabe que eso no solo está arriesgándose con él, sino arriesga hasta su vida, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Es que, mire, anda siempre armado, bien tatuado, pero cómo me cae de bien. Ya sabe que está mal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cuesta en algún momento soltar. Eso es lo que en algún momento cuesta, mire hermano. ¿Y qué le pasó a Abraham? Le dieron el pan precisamente porque eso era el desprendimiento. Y le repito, desprenderse de algo así en algún momento cuesta mucho, hermano. Un cambio cuesta demasiado. Mire, yo le cuento porque a mí me ocurrió. Para venir a Matitlán, hermano. Mire, cuando estuve en Villanueva, por ejemplo, estuve en Barberena, yo estuve en zona 18, siempre tenía privilegio. En la zona 5 nunca tenía problema. Pero ya venir aquí a Matitlán, para comenzar tenía que soltar los privilegios que tenía. Y hermano, es bien difícil, porque le digo, no era un mes ni 2 años, sino más de 10, casi 15 años de estar ahí. Y soltarlo, créanme que cuesta demasiado. Porque entonces usted está acostumbrado a algo. Es como cuando usted tiene que, por alguna situación, tiene que soltar su trabajo. Hermanos, son cosas que dicen, pero si aquí tengo una vida hecha, tiene razón, y es doloroso, pero a veces es necesario. Hay cuestiones, hermano, mire, se le va a casar el hijo, una cuestión que duele. O la hija, pues, hermano, es de cosas serias, les repito, a veces es importante que Dios haga eso y que este pan nos defina a que hay que aprender a soltar. En el momento que usted aprende eso, las cosas van a caminar bien. Fíjense,
Miremos esta cuestión, porque ahora vea lo que pasó ahí. Porque mire, primero le dijeron hecha. ¿Por qué? Porque era, les repito, era el aspecto de lo que él había comprendido. Pero entonces, mire, hay una cuestión más, porque este pan, les repito, cuando habla de la definición, es por ejemplo Génesis 13:7. Hay un aspecto, ahí era todavía Abraham, pero mire, tenía sobrino en casa. ¿Y qué pasó? El sobrino había crecido en bienes, en animalitos tenía un montón, y Abraham dice que era riquísimo también. Y entonces la tierra ya no podía contenerlo, el ganado de los dos, y entonces hubo contienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, allí era otro aspecto, porque él tenía que definirse. ¿Qué hay que hacer? Mira, ya no podemos estar juntos. Mire, hermano, ese es un problema, porque, por ejemplo, hay hogares donde viene alguien, tienen casa propia, se casó un hijo, qué bien, ahí tenía su cuartito ahí medio amplio. Se casó el segundo hijo, qué bien, ahí medio amplio, otro pedacito. Pero hermano, ya cuando pasan los años, porque ese solo tenía su cuartito, ahora viene tu hijo y es así como usted, tuvo 12 hijos. Hermano, usted ya en la casa ya no da para más. Solo que haga un edificio no sé cuántos niveles. Hermano, la casita no da para más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene que haber una separación. No, pero es que él debería estar aquí conmigo. Sí, pero ya no se puede. Y eso, le repito, es lo que le pasó a este hombre. Tiene que haber una definición donde uno tiene que aprender a soltar. La otra, mire, por eso cuando más adelante, ahí ya no estaba Sara, pero Isaac viene y ya se había incluso, él cuando le llevaron a Rebeca, él se había casado, pero que hizo, le dio todo lo que le correspondía a Isaac, pero dice que tenía otros hijos y aprendió y los envió lejos. Ahora, ¿por qué? Porque había aprendido dos aspectos, uno a soltar y segundo a evitar problemas. Porque si hubiera tenido, él tuvo creo que 6 o 7 hijos con Cetura, no me recuerdo ahorita. Fíjese, la cuestión es que viene él y dice, están aquí y aquí estoy yo, ahorita todos se respetan, pero cuando yo no esté, a ver si no se van a matar entre ellos, mejor los envío lejos. Mire, la definición significa a veces aprender a separar. Y eso cuesta, hermano, porque les repito, soltar lo que a usted le gusta resulta muy difícil. Pero mire este otro, viene este es Esaú, se fue al campo de cacería y dice la Biblia que era un experto cazador, era bueno, pero viene un día Dios y no permite que haga eso, que obtenga caza, y cuando regresa con hambre. Pero ¿qué pasó? Vio a su hermano, que su hermano ya sabía cómo era, ella sabía que era, mire, su hermano Esaú le gustaba cazar porque le gustaba comer. Entonces, ¿qué pasó? Cuando venía de regreso, el otro había preparado pan y guisado de lentejas. Entonces vino el otro, mire, y dijo, ay, ya me muero del hambre, si no como ahorita me voy a morir. Entonces fue donde le vendió la primogenitura. Ahora recuerde que la primogenitura era el derecho del hijo mayor para obtener el doble de bendición que los demás hijos. Si por ejemplo habían 5 hijos, el primogénito tenía el doble incluso en bienes de lo que tenían los demás. El primogénito llevaba la bendición. Mire, una serie de cuestiones que tenía. El punto es que, ¿qué pasó? Vino este hombre y dijo, no, me voy a morir, mejor se la vendo a aquel. Total, si me muero, ¿para qué? Entonces, ¿qué hizo? Menospreció. Y precisamente lo que dice la carta a los hebreos, por una sola comida, vendió su primogenitura. Entonces, mi hermano, esas son las tonterías que la gente hace, lamentablemente, que en el momento de la necesidad, hermano, menosprecia aún las cosas que tiene. Póngase usted a considerar una persona, tiene un problema, hablemos, un problema económico. Entonces, quiere salir del problema hoy. ¿Qué hizo? Fue a empeñar o fue a vender un televisor. El televisor, ¿cuánto le costó? No sé, pongámosle un precio, 2.000. 2.000 lo que estuvo pagando. Y ahora le ofrecen 300 quetzales. Por tener los 300 hoy, pierde un bien que vale mucho más. Pues quedando necesitado, hermano.
Y si no lo hago así, mire, esa es una tontería, hermano. Yo conozco gente que lo que hace es cualquier cosa, necesidad, todo lo que sea, venden en el momento y después a ver dónde compran otra cosa igual. No hay que hacer eso. Les repito, eso no está bien, hermano, porque ¿sabe qué es lo que está haciendo? A veces, ¿por qué uno menosprecia? Porque, hermano, cree que va a hacer algo fácilmente y no es así. En primer lugar, él lo que hizo, porque regresando al punto espiritual, la bendición era para él, pero a él no le interesaba lo espiritual, a él lo que le interesaba era lo material. Por eso cuando vino su papá, le dio la bendición a Jacob. ¿Qué hizo este hombre? Lo que dijo es, bueno, ¿acaso solo una bendición tiene, pues? Bendíceme a mí también. Y la carta de los Hebreos dice que precisamente lloró para lograr el arrepentimiento de su papá. Como quien dice, quitarle la bendición a aquel y me la das mejor a mí. Pero, fíjese, quería matar a su hermano, pero como su hermano se fue 20 años, ¿quién se quedó con todos los bienes del papá? Él. Ahora cuando regresó y su hermano no solo no reclamó nada, sino le está llevando un regalo. Más bien, ya nunca más hubo problema. ¿Por qué? Porque lo único que le interesaba era lo material. Pero ve el punto, menospreció lo espiritual. Y a veces la gente menosprecia eso. Mira, hermano, de los aspectos fundamentales que uno debería tener es realmente una situación como esta. La bendición la necesitamos muchas veces y no hay que dejarlo en el aire. Fíjense, miremos esta otra cuestión. Esa va a la par del otro, porque miren, este es José que le está dando a los egipcios pan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mire, yo le puse el pan de la necesidad porque ¿qué es lo que ocurre? Viene, ese es el tiempo de hambre. Recuerde que Dios le dio un sueño al faraón. Mientras el faraón estaba allí, ¿qué pasó? Vino, no entendía nadie, llevaron a José, José interpretó y le dijeron, son 7 años de abundancia, va a haber de todo en las cosechas y después viene la época de pura escasez. Lo pusieron a José como administrador y la gente contenta. De repente ya no había cosecha. Y empezaron y como tenían dinero, compraban hasta que se quedaron sin dinero. Cuando de repente vinieron ellos y se dieron cuenta que había necesidades. El hambre a uno no se le quita fácilmente. Un ratito se le quita a usted y a los 15 minutos ya tiene hambre otra vez. Así eran los de Egipto también, fíjese, hermano, que precisamente ahora dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Que ya no tenemos dinero. ¿Ahora qué? Le dieron caballos, ovejas, vacas, sanos, todos los animalitos con los que trabajaban. Hermano, los entregaron. Después, más adelante, ¿qué hacemos? Ya vendimos los animales, vendamos la tierra, la entregaron también. Ya no quieren, antes eran dueños de la tierra, ahora eran los que alquilaban la tierra. Ya no tenemos, ahora empeñaban a los hijos, ellos mismos, miren, total, hasta que José les dice, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra. Todo lo que era de ustedes, ahora le pertenece a Faraón. ¿Qué hace? Mire, le dan un pan, pero le repito, es un problema que hay. ¿Cuál es? El hecho que, mire, en algún momento viene una persona y poco a poco, por la pura necesidad, mire, se hace esclavo. Y ese es uno de los aspectos que la Biblia dice, que usted y yo debemos de tener cuidado. Comprado, dice, fuisteis por precio. Por tanto, dice, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cuál fue el problema para ellos precisamente? El hecho de que lamentablemente, mire, quien gobernaba la voluntad de ellos era José. Pero José todavía les ayudó, porque si usted va viendo unos versos ahí que ya no los anoté, dice, bueno, aquí está, les doy semilla y van a sembrar. Ya que pasó todo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? El 20% de lo que ustedes obtengan para el faraón. 20% para sacar la cuenta que tienen, la deuda. Y de ahí con eso viven ustedes, vive su familia y empezó a decirles de qué manera tenían que planificar también. Pero mire, hermano, en plena necesidad se despojan de todo. Y le repito, hay que tener cuidado con eso, porque si alguien tiene ese mal hábito, como le repito, de que a cualquier cosa, necesidad, aunque sea que los lentes de tu papá vendamos.
Y él dice, pero si lo dejé en mi Biblia. Y dice, como no es la Biblia, por eso nunca se dio cuenta que se los vendieron. Pero mire, hermano, la necesidad, lo que se hace, y no debería ser así. ¿Vamos bien ahí? Bien, mire este otro. Esta ya es Ruth. Porque fíjese que viene Ruth, recuerde que ella eran Orfa, ¿verdad? Orfa y Ruth son las que estaban. Se casaron con los dos hijos de Abimelech, Elimelech y Noemí. Entonces cuando ellos murieron, se quedaron solas las tres mujeres y Noemí les decía, ¿saben qué? Mejor regresense. ¿Para qué van a estar conmigo? Porque de todas maneras no tengo redentor, yo ya no tengo ni esposo ni tengo oportunidad, ya se me pasó el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Regresen a su casa, a sus dioses y todo lo que tienen que hacer. Ahora, recuerde cómo llegó Noemí a su tierra. No dijo, llámeme Noemí, que significa dulzura mía. ¿Cómo dijo que le dijeron? Mara es amargada. Ahora, mire, poniéndole en el tiempo actual, usted, hermana, si tuviera que escoger, ¿qué prefiere? Regresar a la casa donde su mamá tiene todavía su cuartito, donde tiene hasta sus ositos de peluche ahí cuidaditos. ¿Qué prefiere? ¿Estar ahí donde su mamá le va a dar lo necesario o irse con una vieja amargada a cuidarla? Hermana, ¿usted qué escogería? Hermana. A mi mamá. A la mamá, por supuesto. Que es mire, su mamá, si la regaña, ya sabe usted que a los 5 minutos ya cambió de opinión, ¿verdad? Ahí le está apoyando la mamá. Pero en el caso de ella, mire, con quien iba, y ella llega, me fui llena, regreso vacía, y no la venía cuidando la otra, pues. Mire, el punto es que viene ella y fíjese, como Noemí ya no estaba en condiciones de ir a espigar de tantas cuestiones que tenía, entonces, ¿qué ocurre? Viene ella, esta mujer, llamada Ruth, ¿y qué es lo que hizo? Precisamente, mire, de las cosas que hace precisamente es que ella dispone de ir al campo, como era en la cosecha, precisamente, que era la cebada era, ¿verdad? Entonces, mire, ¿qué es lo que hizo ella? Se fue a trabajar. Y cuando preguntó vos y ella quién es, me pidió permiso para espigar. Y pues cuando le habló, sí le dijo, mira, la llamó, me contaron lo que has hecho, me contaron lo que hicieron con tu suegra, porque ya la suegra lo contó, lo que hiciste mientras estaba allá, cuando murió, cómo la apoyaste cuando venía para aquí de regreso a Belén, me contaron lo del esfuerzo, y total la bendijo. Y a la hora, mire, de la comida, ¿qué hizo? Vos la llamó, le dijo, ven y come pan. Ahora, ¿dónde? Se sentó junto a los segadores. Fíjese, ya no la tuvo como la extranjera, sino mire, la puso a la par de la gente a la que él le tenía la confianza, a la cual eran empleados de él posiblemente. Mire, hermano, ¿y qué pasó? Mire, ¿y cuánto comes tú? Yo hasta que aguante, dijo ella. Bueno, ahí como a ti te gusta, primero gratis, segundo agarra lo que querrás y hermano, se empezó a comer. Pero precisamente dice que le sobró. Ahora, ¿qué hizo ella con lo que le sobró? Lo agarró, lo guardó. Pero mire, cuando regresó por la noche y habló con su suegra, ¿qué le sacó de lo que le habían dado? Porque a ella le dieron mucho, más de lo que ella comía. Entonces fíjese que viene ella, comió y le dio a su suegra y la suegra comió también. Mire, cuánto le habían dado, una recompensa. Hermano, a veces se le olvida a usted eso, que Dios nos bendice. Dios nos bendice porque, hermano, de repente le regalaron algo. ¿Qué le regalaron? Un pastel de chocolate, delicioso, ¿verdad, hermano? ¿Qué le regalaron? Tal cosa. Y dice, ¿y por qué me lo dieron? Una bendición de Dios. Hermano, y no es por lo bueno que hizo usted ahorita, sino usted echó su pan hace mucho tiempo. ¿Y qué dice la Biblia? Después de mucho tiempo, volverá a ti. De las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida también. Así que nunca haga usted lo de que, no hombre, yo no me lo merezco. ¿Quién te lo merece, hermano? Usted no sabe ni por qué bendición que usted dio, Dios hizo algo sobre su vida.
Mire este otro hermano, ¿vamos bien ahí? Entonces, este es el otro, ¿ve? El pan sagrado. Yo le puse el pan de la gracia. Ahora, ¿por qué? Porque mire, va David, está huyendo de Saúl. Ahora que va huyendo, ¿qué ocurre? Llega él y llega al templo y habla con el sacerdote y se pone a platicar con él y le dice, mira, fíjate que nos mandaron en una comisión, pero se nos olvidó, ya no nos dieron ni siquiera para viáticos. Y a mí se me olvidó mi billetera, no traigo ni chequera, no traigo nada. Y lo malo es que tenemos hambre. Le empezó a contar, dice, ¿tienes algo de comer? Sí, dijo, lo único que hay es el pan sagrado. El pan sagrado había dos aspectos, eran 6 panes se ponían, 2 filas de 6 en el lugar santo. 6 panes cada sábado se cambiaban los 12. Pero 6 panes había que quemarlos y 6 panes tenían que comerlos los sacerdotes, fíjese, que estaban en el tabernáculo, que todavía había tabernáculo ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían que agarrar ellos esa porción, los sacerdotes. Por eso decía, mire, ese le puse el texto ese de Levítico, porque los panes serán para Aarón y sus hijos, los levitas, que los comerán en el lugar santo. Es decir, si usted quería comer del pan de estos, tenía que pasar al lugar santo, pero solo podía entrar usted si era de la tribu de Leví. Y si cumplía el mínimo de 30 años, de 30 a 50 años. Si no, no podían. Fíjese, había requisitos. El punto es que, mire, ¿qué pasa? Para David era imposible. Entonces fíjese que viene Jesús y más adelante cuando le están preguntando le dice, ¿ustedes nunca oyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad? ¿Cómo entró? Dice, en el templo. ¿Y qué? Dice, comió los panes consagrados que no le es lícito comer solo a los sacerdotes. ¿Sabe qué es eso? Mire, David no cumplía los requisitos de acuerdo a la ley. Y de acuerdo a la ley, el que hacía algo incorrecto, se recuerda que una vez entró un rey, se me olvidó el nombre de él, pero agarró el incensario, entró del atrio y llegó al lugar santo. Sí, no me recuerdo quién era. La cuestión que el rey entró y se lo pusieron unos sacerdotes. Y cuando estaba incensando, porque era función sacerdotal, no función del rey, le dijo, rey, no te es permitido. Se enojó el rey y cuando se enojó le brotó lepra en la frente y murió leproso. Fíjense, imagínense, así murió el rey. Ahora estaba incensando. Ahora, ¿qué está haciendo David con los hombres que iban con él? Comiendo el pan sagrado. Y eso era prohibido. Les repito, no era delante de la ley prohibido, pero delante de la misericordia de Dios, que lo que dice es que le dio gracia, es que le abrieron una puerta y pudo comer, y hermano, no le pasó nada. ¿Sabe qué es lo que pasa precisamente en eso? Porque la gracia en algún momento llega al que él dice, según los requisitos no cumplo ninguno, según la misericordia de Dios tengo derecho. Y esto es algo que usted necesita en algún momento, porque mire hermano, si viene usted y le repito, no cumple los requisitos en algún aspecto, lo que tiene que hacer es apelar a la gracia de Dios. Si usted apela a la gracia de Dios, la misericordia puede ser que se extienda sobre su vida y le den lo que usted creía que no era en algún momento digno de recibir. Mire hermano, porque le repito, no se podía. Hay cosas que llevan requisitos. Mire, me acuerdo un hermano, él me decía un día, fíjate, dice, iban a poner un gerente para el área de Centroamérica, pero él solo era, es ingeniero en sistemas. Es decir, tiene su cartón, pero de empleados. De ahí en esa empresa había gente con incluso maestría y con doctorado y mejor capacitados que él. Entonces, ¿a quién van a poner? De plano, a estos porque son mejores. ¿Y a quién pusieron? A él. Y él comprendió que era la gracia de Dios. La gracia de Dios que se manifestó en la vida de él y lo pusieron de jefe del que era mejor que él. Mire hermano, esto es lo que uno debe de comprender en algún momento, porque le repito, la gracia está permanente en su vida y en la mía. Eso es algo que usted debería de tener claro en su corazón.
Porque mire, si usted está en una condición en la que dice, ¿y cuáles son los requisitos tales? Ah, no, entonces no califico, mejor no busco este trabajo. Tiene razón. Según la ley del hombre, así sería, pero según la gracia de Dios, usted sí podría recibir un lugar. Mire, me acuerdo de un hermano en la zona 5 que él, mire, ¿sabe qué estudió él? Matemáticas. Fíjese, mire, matemáticas, ¿para qué le sirve a usted ser licenciado en matemáticas? Hermano, ¿para qué le serviría a usted? ¿Ah? No mucho, ¿verdad? Y sabe, llenó solicitud de empleo, ¿saben dónde? En una empresa que era la industria farmacéutica. Y dice que cuando llegó, ¿sabe contra quiénes tenía que competir por la plaza? Por médicos. Ahora, un médico, ¿de qué sabe? De medicina, todo, ¿verdad? Para eso se capacitó. Y el que sabía matemáticas. O sea, ¿usted a quién escogería? ¿Al que sabe o al que no sabe nada? Hermano, mire, ¿qué pasó? A él lo escogieron. Fíjese, mire, y tenía su hijo así, pero de ese, ¿qué decirle? Ahorita está como este tamañón. Pero hermano, el osito le decimos a él y a su hijo también, con cariño. Pero mire, hermano, no es osito, esos son. Fíjese. Y hermano, mire, cuando el hermano Sergio dijo, mire, fíjese que me dieron trabajo en tal empresa. Ala, dijo él, con lo que va a ganar, puede tener unos 5 hijos más, así como el que tiene. Le iban a pagar muy bien. Y lo capacitaron, y mire cómo es la situación, que mientras lo estaban capacitando, tenía que pasar una batería de exámenes de todo, y iba bien. Pero en eso surgió que le detectaron cáncer. Imagínense, le detectaron cáncer, mientras ahora que es una empresa. No, obviamente usted no califica. Primero, no es médico. Segundo, tiene problemas de enfermedad. La empresa lo agarró y le pagó el tratamiento. Y ahí está, ahora está pastoreando. Pero mire, hermano, lo que Dios hizo, mire, le dio gracia delante de los demás. Y nos contaba que de la capacitación era de mandarlo a México. Y estando allí, mire, hermano, ya lejos de la iglesia, porque no hay nada como aquí de que a 5 cuadras hay iglesia, él la tenía lejos. Entonces, mire, venía y agarraba a la gente que estaba capacitando de otros países y él era el que les predicaba. Y la gente se le convertía. Lucha. Mire, una bendición que tuvo ahí. Pero ¿qué es lo que obtuvo él? La gracia de Dios. Y eso es lo que usted debe de anhelar también, que ese se manifieste en la vida suya también. Mire esto, ese es el apóstol Pablo. En ese aspecto de la gracia, porque mire, viene él y cuando iban zarpando, porque dijeron, ¿a dónde van? Vamos a ir a Roma. Ah, muy bien, vamos a llevarnos a un montón de gente, incluyendo el apóstol Pablo. Pero Pablo dijo, mirá, le dijo al centurión, estamos en época de invierno. Y aquí lo que se manifiesta son esas grandes tormentas por el invierno, y yo te sugeriría de que mejor no nos tiremos al mar, sino que pasemos el invierno ahí en el puerto tal, y ahí Dios nos va a ayudar. Y empezamos a ir ya cuando llegue el verano. Y le preguntó ese al piloto del barco, mire, aquel dice tal cosa, y usted qué opina. Ese predicador es que no sabe nada de mar. Yo toda la vida he sido marinero, no le hagamos caso, está loco, vámonos. Y precisamente dice que empezó una tormenta, mire, una pasada de nube, que por 14 días no vieron ni siquiera el sol. ¿Qué nubecita es? Mire, hermano, total de que empezaron, cuando empezó ya la tormenta, tiraron, ¿qué pesa esto? Y todo lo que pesaba lo aligeraron. Llegó el punto donde llegó, mire, no tenían hasta los aparejos, lo que podía guiar el barco, todo lo tiraron. Y hermano, dijeron, nos vamos a morir. Hasta que un día se presenta el apóstol Pablo y dice, ¿saben qué? Hoy estuvo conmigo un ángel del Dios al cual yo sirvo, y me dijo que es necesario que yo me presente en Roma. Pero como yo no puedo manejar el barco, dice que les va a preservar la vida a todos ustedes. Así que no tengan pena. Y les habló y siguió la cuestión así. Pero entonces cuando ya está, dice, 14º día, mire, ellos 14 días, hermanos, que ni comían. Y no era por mareo del mar, si esos eran solo marineros.
hermano, la aflicción de que se iban a morir. Entonces vino el apóstol Pablo y dice, les ruego que coman por su salud. Y dicho de eso, agarró el pan, oró, bendijo los alimentos y empezó a comer y les dio. Pero mire, eso es lo que les mostró en la gracia de Dios. Ellos decían, nos vamos a morir. Pero él más adelante, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, o creo que es el capítulo 2, dice, miren, yo estaba en un momento, estuve en un naufragio, y cuando dije, me voy a morir, entonces ya estaba desanimado, desconsolado. ¿Y qué llegó? El Dios de la consolación. Y no solo me consoló a mí, sino que me rescató, me libró, y aquí estoy. Y así como Él me libró, de la misma manera nos va a librar de muchas cosas más. ¿Qué se dio cuenta Él? Que obviamente lo que se había dado en Él era, mire, la gracia, porque para cualquiera es que se muera, pero no, yo digo, no es tiempo de morir. Yo voy a hacer algo más contigo, y esto es lo que hizo, fíjese, hermano. ¿Vamos bien ahí? Mire vamos bien en tiempo. Sí. Mire, viene Jesús y dice, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. El Salmo 78, verso 24 dice que les dieron maná. Y el verso 25 dice, pan de ángeles comió el hombre. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasó? Mientras el pueblo de Israel andaba, ¿dónde? En el desierto. ¿Qué hizo Dios? 6 días a la semana les daban el alimento necesario por la mañana para que agarraran y que guardaran lo que se iban a comer en el transcurso del día. Mire, si usted tuviera que agarrar pan solo un día por la mañana, tiene que comprar solo para usted, ¿cuántos panes compraría? Le hablo de que usted se come en el desayuno, almuerzo, cena, más sus tiempos, no sé cuántas reparticiones hace. ¿Cómo cuánto se come usted al día? ¿Ah? ¿Cómo cuántos panes? Ya hablemos una cantidad. 15 panes. 15 panes por tiempo o en todo el día. A 15 panes al día, fíjese, solo usted. A mi hermano, ahora que le dieron lo que comían los ángeles, eso le dieron a él de comer. Se recuerda que incluso lo menospreciaron. Pero entonces ve el punto, porque ¿de dónde venía el pan? ¿De dónde venía lo que les dieron a ellos? Del cielo. Del cielo. Mire, es la sobrenaturalidad que es de que primero caía el rocío, y después de que caía el rocío, llegaba y descendía el maná o el pan de los ángeles, y ellos podían comer. Mire, hermano, la sobrenaturalidad es algo interesante. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Porque en la sobrenaturalidad pasa algo como lo que hizo Jesús. Llegó y dice, yo tengo compasión de esta gente porque tienen 3 días de que me vienen siguiendo, están conmigo en el desierto, oyendo la palabra y están siendo bendecidos, pero me imagino que alguno ya tiene hambre. ¿Usted aguantaría 3 días sin comer, hermano? No, algunos ni una hora. Mire, la cuestión es que vienen ellos, mire, mientras están, ¿qué hizo Jesús? Les dijeron que este niño es el que iba a estudiar y se vino para acá, y total que en su loncherita llevaba 5 panes y 2 peces. Los agarró Jesús, oró, los partió y miren, le dio pan a todos. Y dice, es el primer milagro, 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Fíjate cuánta gente comió. Póngase usted a pensar, pongámosle la equivalencia, 5,000 hombres, 5,000 mujeres y niños. Porque si tal vez eran hogares completos que iban, 2 niños por ahí, por eso, 5,000, 10,000, casi 20,000 personas. Miren, hermano, la sobrenaturalidad, la abundancia que Dios da en algún momento. ¿Y sabe qué ocurre? Mire, ese es el pan que en algún momento usted necesita ver, porque de manera sobrenatural, ¿qué es lo que ocurre? En este ahorita se lo hablo. ¿Qué es lo que ocurre precisamente con este pan de la sobrenaturalidad? Es el hecho, hermano, de que en algún momento usted ni siquiera se imagina la puerta que Dios puede abrir. Hermano, mire, hay veces donde uno quiere comer y tiene una limitación económica. ¿Y qué pasa? Encontró a alguien y lo invitó a comer exactamente lo que usted quería. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Mire, hermano, yo no sé qué le ha pasado. Un día le conté, una vez me fui con Giovanni y fuimos a platicar.
Y vamos, nos sentamos a comer, pero hermano, yo tenía poco dinero. Y dije, vamos, ahí te invito yo a comer. Y dije, bueno, mejor le hubiera dicho que me invitara a él después, ¿verdad? Pero mire, hermano, bueno, fuimos a comer a tal lugar. ¿Y qué agarré yo? Esto sí lo puedo pagar. ¿Qué agarré tal cosa? Como él tiene pues, ese problema de ser diabético y por el ácido come poco. Yo sí comí un poquito más. Pero, hermano, dije, no puedo gastar mucho y calculé esto. Y tenía ganas de comer, porque usted sabe que cuando es de comer, hermano, como que le despiertan un gusanito a uno. Entonces, hermano, mire, estaba ahí. Y yo, hermano, ¿qué tal? Lo saludó él y todo. Uno que iba a comer a la iglesia. Y entró y comió y después, hermano, se escribió y se fue. Y nosotros seguimos ahí. Y yo le repito, y ya no quise pedir nada más, porque sí tenía ganas, pero no tenía más dinero. Y cuando entonces llamamos al cuate, a la hora de pagar, no tenga pena, es el que vino con usted, él pagó todo. Ay, hermano, ¿cómo no pedí el doble? Dije yo. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? En algún momento, esto es lo que Dios hace con usted. En algún momento usted ni se imagina y hermano le dieron una provisión. ¿Qué le dieron en el momento que usted necesitaba? Mire, el vecino que de repente hizo unas piñatonas, no llegaron todos, mire, como le sobraron 2 ollas, una para usted y una para el resto de su familia. Hermano, mire, la provisión llega en algún momento. A veces uno dice, y este es mi familiar, qué raro que me venga a visitar, ¿no será que le lleva la bendición de Dios? A veces es lo que la gente no se da cuenta, que esa sobrenaturalidad viene a veces de una forma hasta tan natural, donde usted sabe que tiene que hacer algo, y hermano, ahí está Dios, haciendo lo que usted no se imaginaba. Mire, es tan bonito eso que mire, hace tiempo nosotros atendimos un hermano, el hermano Enrique estaba, el apóstol de México, y iba a venir a Guatemala y me llamó, mire hermano, voy a estar en Guatemala, ¿será que me atienden en tu casa? Está bueno, le dije. Pero él generalmente, dije, va a venir solo, que iba a estar 3 días. Iba a venir miércoles y se iba domingo, sábado, perdón. Entonces, mi hermano, bueno, no hay pena que solo él, pero teníamos una limitación un poco, mire, podíamos comer, pero no como para compartir con los demás. Usted sabe que cuando usted está limitado, ¿qué es lo que come? Lo de siempre. Frijoles, fideo, arroz. Pero lo que cambia es la posición. Primero el arroz, después el fideo. Pero lo mismo, ¿verdad, hermano? Pero teniendo invitado ya no puede ser lo mismo. Mire, hermano, dije, vaya, ¿qué si cuando lo fuimos a traer, hermano? No venía él solo, venían 2 más. Y bueno, dije yo, ¿qué se puede hacer, verdad? El hospedaje, pues nos amontonamos, no hay pena, pero a la hora de comer, y llegó el que quiere comer algo, hermano, que llegó después del mediodía. No, mire, comimos ahí, ya no comió nada. Entonces nos fuimos al rato a la iglesia. Y cuando estábamos en la iglesia, fíjese, hermano, él entró a saludar al hermano Sergio y entró. Mire, dice que me vaya con él, se lo invitaron a él a cenar. Mire, el otro hermano que está ahí, lo conocían otros, se lo llevaron, ya no se quedó con nosotros, hasta el sábado que lo entregaron, fíjese. Me salvé de uno, dije yo. Pero hermano, pusieron un hermano, se me olvidó el nombre, pero él era así grandote y así. De veras, fíjese. El primer día pues dimos, ¿verdad? El otro día, sí, mire hermano, total que fíjese que en una ya no teníamos que comer. Y por la noche le digo, mira hermano, va a comer algo que no sé qué, hay que ofrecer, ¿verdad? Y él, no hermano, no sé por qué no tengo hambre, solo un cafecito, un pan redondo pequeño y a dormir. Y cuando se lo conté iba a su familia en México, se sorprendieron, pero él nunca ha sido así, dijeron. Hermano, lo que Dios hace, fíjese. Le quitó el hambre, fíjese, hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Sobrenaturalidad. Porque mire, incluso el sábado dije yo, bueno, tenemos que ir, sí nos vamos a tener que juntar, me dijeron, no tenga pena hermano, lo queremos invitar a desayunar a él. Al final, un solo tiempo de comida le dimos, fíjate hermano, en los días que estuvieron ahí. Mire, me fue bien.
Ahora, ¿por qué? Porque les repito, el deseo era atenderlos, pero no había oportunidad. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Eso precisamente, hermano, mire, la sobrenaturalidad es algo que a usted nadie le debería costar, es algo que usted necesita vivir. Pero ¿sabe cuál es el problema para eso? Que para que Dios le llene las manos, las tiene que tener vacías. Amén. Si usted tiene para el pasaje para el bus, si usted tiene para el combustible, no va a haber eso. ¿Cuándo lo va a ver? Cuando no tiene para bus, cuando no tiene para la gasolina. ¿Cuándo va viendo uno esas situaciones? Cuando, hermano, hay un punto de escasez. Porque esa palabra que es de que yo soy tu proveedor sigue vigente hasta el día de hoy. De lucha. Y eso es lo que usted tiene que recordar, hermano, de que Dios va a hacer cosas hermosas en tu vida también. Amén. Miremos este otro, miren, el pan de la definición. Ay, Dios, mire, este es precisamente cuando Jesús está. Partieron ya con el Cordero Pascual, después se instituye la Santa Cena. Pero hay una cosa importante, porque Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces Pedro le hizo señas a Juan para que preguntara. ¿Quién es, Señor? Dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasó? Dice, se lo dio a Judas. Y cuando después que dice que le dio el bocado, el pan, miren, pan mojado, después del bocado, ¿qué dice? Satanás entró en él. ¿Qué pasó con Judas? Mira, hermano, Judas empezó bien y terminó siendo un traidor. Judas empezó bien y ¿qué pasó? Le dio lugar al diablo. Ahí dice, Satanás entró en él. ¿Qué es lo que pasa, hermano? En algún momento, el pan de la definición está hablando en ese punto donde prácticamente se muestra qué camino vamos a tomar. La Santa Cena para eso nos sirve también, para determinar cómo queremos seguir, fíjese. Y ese fue el problema de él, porque él agarró sin saber y al final Jesús le dijo lo que ha de hacer, hazlo pronto. Y al final lo entregó. Pero mire, es parte de los problemas que en algún momento hay. Mire, ese es el pan, ahorita le hablo de este. Entonces, mire, es una cuestión porque en la definición usted tiene que considerar algo, hermano. Porque entonces, mire, después de la Santa Cena pasan aspectos importantes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Mire, lo primero es que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 31, cada uno juzguese a sí mismo. Ahora, ¿por qué se tiene que juzgar? Porque tanto usted como yo en algún momento tenemos algún tipo de actitud que uno, le repito, sabe que no debe de hacer. Alguien falló en algo, tiene oportunidad de reconciliación con el Señor. Alguien no quiere soltar algo, tiene oportunidad de soltarlo. Alguien tiene actitudes que no son correctas, tiene oportunidad de soltarlo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Precisamente el hecho de que la gente sabe, participe en Santa Cena para que no digan que anda mal, pero hermano, no cambia. Y lo que la Biblia habla precisamente, por ejemplo, se recuerda, incluso cuando alguien iba a presentar una ofrenda, dice, si cuando estás en el altar, te recuerdas que ¿quién? Tu hermano. Tu hermano tiene algo contra ti, no usted contra él, sino el otro contra usted. ¿Qué dice? Ve y qué, reconcíliate con él, ponte de acuerdo. Eso significa que en algún momento, aun cuando uno participa del pan, ¿qué es lo que hay que hacer? Señor, estoy así, pero tengo un problema. Estoy enojado con lo de mi casa, que por ello vine tarde hoy. Ya viene usted así. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Después de la Santa Cena, reconciliar, cambiar de actitud, fíjese, hermano. Y esto, le repito, nos define, porque eso es lo que definió el camino que tomó Judas. Digo, no, dijo, ¿para qué? Se fue y al final le fue mal. Ahí sí que mire, hermano, es uno de los aspectos que usted tiene que hacer, definir cómo está su corazón. Y en base a eso es lo que usted va a vivir todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque usted va a tomar las decisiones que considere las correctas. Mire, pero el último que tendríamos que ver es precisamente este. Es cuando Jesús ya, le repito, participaron del Cordero Pascual, dice, mientras comían, tomó el pan y le dijo, tomad, esto es mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Después del complemento, en Lucas lo dice, tomó el pan, se lo dio y le dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí.
Y cuando se junta precisamente con los de Maús, que ya habían instituido la Santa Cena, dice que agarró el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y que precisamente cuando vino él y partió el pan, lo reconocieron. Y cuando vieron, había desaparecido. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Mire, hermano, el evento del pan de Cristo fue algo muy importante porque ¿sabe qué ocurrió? Ellos iban y cuando se acerca a Jesús, ¿y qué pláticas son las que hay entre ustedes? Ah, tú eres el único extranjero que no sabe lo que pasó en estos días, en los últimos días, ¿no? ¿Qué pasó? Y le empezaron a contar lo de Jesús. Fíjate que pasó esto, fíjate, y le empezaron a contar todo. Incluso dicen que hoy, como es el tercer día, que resucitó, pero como son unas mujeres, no les creemos. Pero fíjate, total, entonces vino Jesús, pero usted no ha leído la Biblia, y usted no andaba con Jesús, como dicen, sí, somos discípulos de él, pero usted no, nunca oyeron eso, lo que la Biblia dice, y les empezó a explicar de todo, hasta que se sentaron a comer, y cuando, les repito, le abrieron los ojos, Jesús dijeron, y cuando voltearon no estaba, pero ellos mismos dicen, y no ardía en su corazón cuando él nos estaba enseñando. Miren lo que le pasó cuando a usted le corresponde estar en comunión con el Señor, con el pan. Viene Dios y nos va a abrir dos aspectos. Uno, los ojos, y dos, el entendimiento. Y cuando Dios hace algo en su vida, hermano, las cosas deberían de cambiar. Porque ahora usted entiende lo que está pasando, ahora usted va a ver una dimensión distinta a lo que había que seguir haciendo. Ahora usted va a ver una nueva oportunidad, pero ¿qué es lo que puede hacer la diferencia? El pan y el vino, fíjese, hermano. Eso es lo que necesitamos en algún momento, donde, le repito, sea Dios el que haga una obra en su vida. El punto es cómo lo va a comer usted, porque de eso dependemos también, ¿verdad? Cierre tus ojos un momento, hermano. Y mientras usted está ahí con sus ojos cerrados, yo le hago una pregunta. ¿Cómo ha estado comiendo?